Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar en esta oportunidad con el tema de digitalización de una señal. Habíamos visto que tiene tres procesos: el muestreo, la cuantificación y la codificación. En esta oportunidad vamos a hacer la parte de codificación, para lo cual vamos a ver, bueno, acá lo que se ve es el proceso completo, donde yo tengo una fuente. Esa fuente va a estar, desde esa fuente van a salir, en este caso, muestras cuantificadas. Bien, podrían llegar a salir otras cosas, pero bueno, en este caso saldría muestras cuantificadas. Luego pasaría a hacer una codificación de fuente, que es lo que vamos a tratar en este tema, en este momento, donde se reduce la redundancia de la fuente, haciendo el mensaje más compacto y ocupando menor ancho de banda. Un ejemplo claro de la codificación de fuentes es, por ejemplo, los archivos MP3, que es una codificación para una fuente de sonido. MPEG es una codificación para una fuente que es video y sonido. JPG es otra codificación para una fuente de una naturaleza determinada. O sea, las codificaciones de fuente están asociadas a una fuente con una característica determinada, con una naturaleza determinada. O sea, se analiza la naturaleza de esa fuente y se diseña o se determina una codificación para esa fuente determinada. PDF, tenemos para una codificación para una fuente que son escritos, ¿no? JPG, que son fotos. Bueno, después tenemos el código de canal. El código de canal lo que hace es agregarle ciertos símbolos a la palabra código que sale de la codificación de fuente para protegerla del ruido y de la interferencia, y poder en el receptor poder recuperar la señal y corregir, detectar los errores y a veces corregirlos. La idea es el código de canal proteger a la señal del ruido y la interferencia, y en la decodificación de canal detectar errores y corregir algunos errores. Luego hay un modulador que va a ser en amplitud o en ángulo, como lo hemos visto hasta ahora, y después se transmite. El demodulador demodula la señal en amplitud o en ángulo. Después el decodificador de canal detecta errores y a veces, si puede, lo corrige, esos errores. Puede también no corregirlos y pedir una retransmisión. Después tenemos la decodificación de fuente y después la señal que se presenta en el destino. Bueno, así podemos agrupar tres tipos de codificaciones: la codificación de fuente, la que reduce la redundancia, hace más compacto el mensaje y ocupa menor ancho de banda. Gracias a esta codificación logramos tener en la televisión digital una señal de alta definición, ocupa un ancho de banda de 6 MHz. Sin esta codificación de fuente no podríamos lograr algo así, ¿no? Justamente uno de los problemas de la televisión digital de alta definición era el gran ancho de banda que ocupaba, que era imposible transmitirlo, llevarlo a la práctica. Y bueno, con esta codificación en PEG4 se ha logrado meter todo en un ancho de banda compacto de 6 MHz. La codificación de canal protege a la señal digital del ruido y la interferencia, agregando ciertos símbolos, por ejemplo el CRC, código de redundancia cíclica, que me permite detectar errores y corregir algunos errores. Y la codificación de línea
finalmente tenemos es una codificación eléctrica, que lo que hace es mantener sincronismo, eliminar la corriente continua, etc. Como codificación, ahora vamos a ver la codificación de fuente. Como primer ejemplo de la codificación de fuente tenemos el código Morse, ideado por Morse, donde a cada letra le pone una palabra código binaria, ¿ven? Son puntos y rayas. La idea de Morse, sin querer aplicando la teoría de la información, le puso los símbolos más chiquititos a las letras más probables de ser utilizadas. Por ejemplo, la letra E es la letra que más se usa en el idioma inglés y le puso punto. Es el símbolo más simple. Entonces, de esta forma se trabaja poco. O sea, con mucha probabilidad yo uso un símbolo muy sencillo y muy chiquito. Y bueno, y también usaré la letra E corta, que es más compleja, o la letra X, que es más compleja, pero con menor probabilidad. Entonces reservo los símbolos más complejos, más laboriosos, para las letras que menos se usan en el idioma. Por supuesto, depende de la fuente. Tendrá que analizarse la fuente. Esto está utilizado para el idioma o ideado para el idioma inglés. La teoría de la información, en cierta forma, se basa en este principio, ¿no? Bueno, el código de fuente lo que hace es adaptar la fuente al medio de transmisión. Por lo tanto, tiene que estudiar la fuente a través de la teoría de la información, estudiar el medio a través de las teorías eléctricas, ancho de banda y relación señal-ruido que tiene el medio, y crear un código que sea compatible, que haya una cierta compatibilidad entre uno y el otro, entre la fuente y el medio. Entonces las funciones que vamos a decidir ver acá son medir la cantidad de información emitida por la fuente en la unidad de tiempo, medir la capacidad del canal y determinar el código que me permite adaptar la fuente al medio. La teoría de la información lo que quiere es cuantificar la cantidad de información que se transmite, para lo cual tiene que medir la cantidad de información que transmite cada uno de los eventos, en este caso, o sucesos. En este caso son las muestras nuestras, las muestras que hemos obtenido del muestreo y cuantificación de la señal. Como las muestras tienen una cierta cantidad de amplitudes, bueno, entonces tendremos para cada amplitud una probabilidad de ocurrencia. En base a eso podemos decir que las muestras con ciertas amplitudes transmiten una cantidad de información. Entonces podemos decir, en base a la teoría de la información, postula que la probabilidad del suceso, cuando tiende a cero, cuando es una probabilidad muy pequeña, la cantidad de información que transmite es muy grande, tiende a infinito. Y cuando la probabilidad del suceso es seguro, tiende a 1, entonces la información. Así logramos la expresión de la teoría de la información, que es la cantidad de información igual al logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia del suceso en sí. La información la miden en bits, el bit de información. ¿Por qué hablo del bit de información? Porque existe un bit de señalización. Por ejemplo, cuando ustedes van y contratan un servicio de internet, normalmente piden una velocidad. Entonces dice, bueno, yo quiero contratar 10 megabits por segundo. Esos 10 megabits por segundo, esos bits por segundo, son de señalización y son eléctricos. Se pueden ver en un osciloscopio.
ocupan un ancho de banda determinado y los pagan ustedes. Sin embargo, no sabemos cuánta información transmiten esos megabits por segundo, porque pueden estar apagados, o se pueden estar sin ningún tipo de señal, y sin embargo existir esos megabits por segundo. El módem puede estar prendido, entonces puede existir. Pero ustedes no están transmitiendo nada de información. El tema de bit de información es un tema teórico, basado en la teoría de la información, que surge del análisis probabilistas, tratan al bit de señalización como bit, y antes le habían puesto el nombre binit. Entonces hay una cierta incoherencia, ¿no? una cierta desconexión entre las dos palabras o los dos significados. Yo en mi curso trato de hablar siempre de bit. Entonces, en este caso vamos a hablar del bit de información. Y cuando hablemos del bit eléctrico, vamos a hablar del bit de señalización o bit eléctrico. ¿Bien? Bueno, entonces, la cantidad de información la mido en bit y es el logaritmo en base 2, no se olviden del logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de ocurrencia del hecho. Entonces ahora puedo saber si una muestra de cierto valor, de cierto cuánto, por ejemplo, uno iba de 1 volt, 2, 3, 4 voltios, el otro menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 voltios, la muestra de 2 voltios, ¿cuánta información transmite? Y bueno, tendría que analizar la probabilidad de ocurrencia de esa muestra. O sea, tendría que hacer funcionar el muestreador y el cuantificador en base a la señal que entra, hacer pasar un montón de muestras, analizar el valor de cada una de esas muestras después del cuantificador y anotarlas en un papel y finalmente medir la probabilidad de ocurrencia de la muestra de 1 voltio, de la muestra de 2 voltios, de la muestra de 3 voltios, de la muestra de 4 voltios, de las muestras de menos 1 voltio, menos 2, menos 3, menos 4, que dependerá de la señal mensaje. Y en base a eso sacar la probabilidad de ocurrencia. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué información transmite la muestra de 2 voltios? Bueno, hago logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia y saco la información que transmite esa muestra de 2 voltios. Bueno, cumple. Ven como la probabilidad de ocurrencia tendiendo a 0, 1 sobre PS tiende a infinito, y la probabilidad de ocurrencia tendiendo a 1, 1 sobre PS tiende a 1. En este caso el logaritmo en base 2 tiende a 0, y en este caso el logaritmo en base 2 tiende a un valor muy grande, ¿no? Bueno, cuando yo quiero analizar una fuente, bueno, puedo evaluar la fuente. Entonces puedo decir, bueno, me vienen 10 muestras. Esas 10 muestras, ¿cuánta información me transmitieron? Y bueno, tendría que analizar de qué valor son cada una de las muestras, sacar la información que transmite cada una de las muestras, sumar la información de esas 10 muestras y saco la cantidad de información completa. Otra forma que tengo para hacer es decir, bueno, yo tengo las muestras de 8 valores. Saco la información de cada uno de esos 8 valores y saco un promedio de la cantidad de información que transmiten esos 8 valores. Entonces yo digo, bueno, esta fuente transmite 2,5 bits
de información promedio por símbolo. Entonces, cuando me vienen 10 símbolos o 10 muestras, yo digo, bueno, 10 muestras por 2,5, aproximadamente esta fuente me ha llegado 25 bits de información, porque multipliqué el promedio de bits de información que transmiten más o menos cada uno de los símbolos de la fuente por la cantidad de símbolos que recibí y saqué la cantidad de información que me transmitió la fuente con 10 símbolos. Bueno, este promedio se lo denomina entropía de la fuente. ¿Ven? Y es la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los elementos de la fuente que puede transmitir la fuente por la información que transmite cada uno de los elementos de la fuente. En nuestro caso es k igual a 1 hasta m, que es la cantidad de valores cuánticos que puede tener nuestra fuente, ¿no? Bueno, podemos analizar una fuente binaria que nos va a venir bien como ejemplo, y la fuente binaria tiene el 0 y el 1 en nuestro caso. Podría ser el -1 y el 1. Bueno, entonces tendré una probabilidad de ocurrencia del 0 y una probabilidad de ocurrencia del 1. La probabilidad del 0 más la probabilidad del 1 me tiene que dar 1. Y la entropía es la que está marcada acá. P0 logaritmo de 1 sobre P0 y la probabilidad del 1 por la información que transmite el 1. Mi objetivo es lograr en esta expresión, cuando esta expresión se produce un máximo. Bien, entonces, para lograr este objetivo, voy a poner h en función de P0 y después sacar una derivada y sacar el máximo. ¿Ven? Entonces pongo h en función de P0, P1 es igual a 1 menos P0, reemplazo P1 por este valor, y hago la derivada y obtengo un máximo. Ese máximo, si hago la derivada, me va a dar cuando P0 es igual a 0,5. También lo puedo hacer a través de un gráfico, ¿no? Como es en este caso, de la expresión h en función de P0, y vemos que se produce el máximo cuando P0 vale 0,5. Si P0 vale 0,5, P1 vale 0,5. Se concluye que la máxima transferencia de información se produce cuando la fuente es equiprobable. Los elementos de la fuente son equiprobables. O sea, que con el mismo esfuerzo obtengo el máximo beneficio. Transmito la mayor cantidad de información por cada símbolo o evento, o suceso o muestra que transmito. La idea sería que las muestras sean equiprobables. Si yo tengo 8 muestras de 8 valores distintos, entonces la mayor transferencia de información se va a producir cuando sean equiprobables, o sea que cada fuente, cada muestra tenga una probabilidad de ocurrencia igual a 1 sobre 8. Esto, como ven, en una fuente normal es muy difícil. Una fuente común, una señal común, es muy difícil que esto suceda. Pero a través de la codificación voy a lograr que cada uno de los símbolos tenga, o voy a aproximar que cada uno de los símbolos que intervienen, no de las muestras que intervienen, los símbolos que uso para la codificación van a ser equiprobables. Esto lo vamos a demostrar al final de este capítulo. Finalmente, la tasa de información va a ser igual a bit por segundo de información. ¿Ves cómo lo detallo acá? Bit por segundo de información no son los bits por segundos que ustedes contratan a la empresa prestadora de servicio de Internet. Es igual a H por Fs. ¿Ven? H, que son bit, por ejemplo, bit por muestra, bit de información por muestra, por Fs, que van a ser muestras por segundo. También existe una entropía condicional, que es cuando la probabilidad de ocurrencia, los eventos que suceden no son independientes, sino que están condicionados con el evento que pasó anteriormente, ¿no?
Entonces, en este caso, tendría una probabilidad condicional, la probabilidad de ocurrencia de I habiendo ocurrido J, y por supuesto va a tener la información que transmite, va a depender de esa probabilidad condicional. La entropía también va a depender de esa probabilidad condicional con esta expresión. Y una cosa interesante para ver, para tener en cuenta, es que la entropía de una fuente condicional, con eventos condicionados, siempre es menor que una fuente, que la entropía con una fuente con símbolos estadísticamente independientes. Esto no se ve en los libros de comunicaciones, normalmente se toma en los libros de comunicaciones fuentes con símbolos estadísticamente independientes. Para codificar, entonces ahora, para armar el código, uso símbolos básicos que pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios, n-arios, de n valores. Puedo usar, si todo depende de m, si la cantidad de valores que necesito nombrar, ponerle un nombre, un código, es menor que la cantidad de símbolos básicos, o igual que la cantidad de símbolos básicos, entonces puedo usar una codificación directa. Por ejemplo, si m tiene 2 valores, a un valor le puedo poner 0 y a otro valor 1. Si tiene 3 valores, le puedo poner un valor a, otro b y otro c. Sin embargo, si tiene 3 valores pero uso símbolos básicos binarios, ya no me va a alcanzar a uno ponerle 0 y a otro 1, porque entonces, ¿qué le pongo al tercer valor? No puedo repetirlo porque si no sería ambiguo y podría confundirme cuando recibo un 0 o un 1 si me llegó cuál de los 3 valores se pusieron. Entonces, ¿qué hago? Hago una palabra código, hago una extensión de la fuente, combino varios de los símbolos básicos. Entonces, por ejemplo, con 2 símbolos básicos binarios puedo nombrar hasta 4 valores de fuente. Con 3 símbolos básicos binarios puedo nombrar hasta 8 valores de fuente. Con 2 símbolos básicos ternarios puedo nombrar hasta 9 valores de fuente. Entonces, por ejemplo, ven acá tengo cuantos, que son 4 cuantos, que uno vale 1,5 voltios, otro 3 voltios, menos 1,5 y menos 3 voltios. Esta es la probabilidad de ocurrencia de estos cuantos. Y acá los he codificado con un símbolo binario, ¿ven? Cuya palabra tiene una longitud de 2. La longitud de la palabra la llamo S, string. S de string. Entonces acá sería el símbolo binario, o sea, n igual a 2, uso una string de 2. Si quiero usar símbolos ternarios, n igual a 3 y de string 2, pero podría nombrar a 9 valores. Acá tengo solamente 4 valores, entonces no tengo problemas. Y acá una codificación directa, ¿ven? Porque uso un símbolo cuaternario y bueno, entonces uso cada uno de los símbolos básicos, los uso para nombrar cada uno de estos cuantos. Acá hay una codificación directa y acá hay extensión de la fuente. Bueno, entonces se dice que si n es mayor que m, mayor o igual que m, entonces uso una codificación directa. Si n es menor o igual si n es menor que m, entonces necesito hacer una extensión de la fuente, armar palabras códigos. La longitud de las palabras códigos la llamamos string, S, y la cantidad de nombres que puedo sacar con ciertas palabras códigos dependen de los valores básicos de la fuente. Entonces, la cantidad de valores máximos va a ser n a la s. N a la s, entonces ahora tiene que ser mayor o igual que m, para poder
nombrar a todos los valores de muestras posibles, dependiendo de nuestra cuantificación, esta cantidad, en nuestro siguiendo el hilo de nuestro desarrollo, de nuestra deducción, de nuestro tema, que es digitalización de la señal. Bueno, la cantidad de cuantos que tengo, bueno, sería m, y ahora necesito tener palabras códigos igual o mayor que m. Entonces después elijo cada palabra código para un cierto valor de la fuente. Bueno, la codificación, bueno, ahora la tasa de señalización y ancho de banda. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo símbolos por muestras, ¿no? Ahora, yo lo que tomé es, fíjense, R es igual a la cantidad de muestras por segundo por S, que es la longitud de la palabra código, símbolos por muestra. Esto me va a dar muestras por F, va a ser muestras por segundo, y S va a ser símbolos por segundo. R va a ser igual a símbolos por segundo, porque se simplifica muestra. Si los símbolos son binarios, ahora me va a dar bit por segundo, pero en este caso serían bit de señalización, serían bit eléctricos. Entonces, ahora puedo sacar, una vez que codifiqué la señal, la cantidad de bit por segundos de señalización que tiene la señal. Y como son los bits eléctricos, puedo determinar el ancho de banda que ocupan esa tasa de señalización. Entonces, el ancho de banda mínimo es igual a la tasa de señalización dividido 2 en Hz. Entonces, acá tengo símbolos por segundo, y si lo divido por 2, me daría en Hz, que sería el ancho de banda de la señal digital. Siempre y cuando, siempre teniendo en cuenta que este ancho de banda sería el ancho de banda mínimo. Ancho de banda mínimo. Bueno, entrando más en el tema de codificación, podemos ver que la codificación es podemos analizar los distintos tipos de codificación, ¿no? Entonces acá tenemos, ven, vamos a usar codificación binaria para este tema. Y bueno, tenemos, por ejemplo, 4 símbolos, S0, S1, S2 y S3, con una probabilidad de ocurrencia de 0,5, 0,25, 0,125 y 0,125. Tenemos 3 códigos. El código 1, podríamos poner un cuarto código, que es el código binario común, con longitud 2 constante, que sería, por ejemplo, 00, 01, 10 y 11. Con una longitud promedio de 2 bits por símbolo, ¿no? Por palabra. Acá tenemos una codificación de estos códigos 0, 1, 0, 0 y 1, 1. Acá tengo otra codificación que también es de longitud variable, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y acá tengo una tercera codificación. Si nosotros, lo que me interesa es la longitud promedio de la palabra código. Porque bueno, yo en realidad ven que son de palabras, la longitud de las palabras código son variables. Entonces, ¿qué longitud de palabra código uso? Bueno, usaría, cuando es constante no hay drama. Si yo tengo 00, 01, 11 y 10, la longitud es 2. Pero en este caso, en estos dos casos, la longitud de la palabra código es una longitud promedio. Saco el promedio, ¿ven? Entonces acá tendría 1 por 0,5, 2 símbolos por 0,25, 3 por 0,125 y 3 por 0,125. La sumatoria de esto me daría 1,75. Y acá lo mismo, saco el promedio. Como ven, el promedio que tengo acá es más chico que acá.
Entonces el S promedio, porque ahora la tasa, voy a usar un S promedio. La tasa de información va a ser más chico en este caso que en este caso. Y por lo tanto, como el ancho de banda es la mitad de esta tasa, el ancho de banda va a ser menor acá que acá. Entonces me conviene más este código, se dice que este código tiene más rendimiento que este código. Ahora, ¿por qué descartamos este código? Porque tiene un problema este código. Este código no es prefijo y no es unívocamente decodificable. Si que es prefijo, significa que en ninguna palabra código comienza con otro código. ¿Bien? Por ejemplo, el 0 es una palabra código, ¿no? Acá en este caso. Bueno, ninguna palabra código tiene que comenzar con esta palabra código 0. ¿eh? La palabra código 10 no es el comienzo de ninguna otra palabra código. ¿ven? La palabra código, bueno, 110, 111 no. En este caso sí, fíjense, la palabra código 0 es utilizada acá y la palabra código 1 es utilizada en la cuarta palabra código. Entonces no es prefijo. Y el problema es que no es unívocamente decodificable, porque si yo hago una sucesión de bits ceros y unos, me es imposible identificar cuál es el bit, el S0, cuál es el S1, cuál es el S2 y el S3. No así cuando si uso este código. Entonces hago una sucesión de bits de ceros y unos y puedo identificar el S0, el S1, el S2 y el S3. En este caso, fíjense que este código tiene una particularidad que no es prefijo, porque la palabra código esta es utilizada para armar esta palabra código y esta palabra código. Y la palabra código esta para armar esta palabra código y esta palabra código. O sea, se repiten. Pero sin embargo, es unívocamente decodificable porque tiene una característica que, digamos, el 0 me indica el inicio de la palabra código. Y la cantidad de unos que tengo detrás del 0 me indicaría qué símbolo estoy codificando, ¿no? Pero bueno, ya no es directo, ¿no? La decodificación acá es más directa, pero bueno, pero también es unívocamente decodificable porque no me voy a poder identificar cada una de las palabras códigos en forma unívoca. No me voy a poder confundir, no va a ser ambiguo. No voy a tener dudas de cuál es si me transmitiste un S1 o un S3. Cuando reciba la sucesión de bits 0001101010010101, cuando reciba esa sucesión de bits voy a poder identificar qué palabra código me estuviste transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso siempre va a empezar con un 0 y lo que voy a tener que contar la cantidad de unos que tiene detrás. Entonces me dicen, y si empiezo con un 0 y tengo 4 unos, y bueno, significa que no usaste ninguno de estos bits, ninguna de estas palabras códigos. Entonces significa que tenés un error. Inclusive en este tipo de código puedo llegar a identificar un error. O sea, si yo tengo un 0 y 4 unos seguidos, o 5 unos seguidos, significa que tuve un error. Algo perdí. Porque tendría que tener 3 unos, a lo sumo 3 unos y después tener otro 0 en una sucesión de bits. Porque me están transmitiendo todos estos símbolos. S0, S1, S2 y S3. O sea, teóricamente la fuente me está transmitiendo alguno de estos 4 símbolos. Entonces siempre voy a recibir un 0 con ninguno o hasta 3 unos. Si tengo más de eso, y bueno, significa que hay un error. En este caso no, en este caso me van a transmitir una sucesión de ceros y unos y voy a poder, si tengo un 0 solo y un 1 atrás, significa que me estás transmitiendo acá. Si tengo un 1 y un 0, bueno, si tengo un 1, 1, 0 y un 1, bueno, 3 1 seguidos, tengo este código. Por ejemplo, me transmitieron 4 unos y un 0, me transmitiste un 3 y un S1, un S3 y un S1. He recibido. Bueno, entonces, si un código es prefijo, siempre es unívocamente decodificable. Si no es prefijo, puede ser como en este caso que no es unívocamente decodificable,
o en este caso, qué es unívocamente decodificable. Ahora después vamos a ver un método para poder ver, para poder armar los códigos prefijos. La codificación, bueno, acá está explicado este tema del código prefijo. Y finalmente tenemos los tres códigos y la longitud medio, el S medio. Bueno, después tenemos el rendimiento de un código, que es igual al S mínimo dividido el S medio. Si lo quiero expresar en porcentaje, bueno, esto lo tendría que multiplicar por 100. El S mínimo es igual al H, a la entropía, dividido el logaritmo en base 2 de N. N es la cantidad de símbolos distintos que puede tener el código básico. Por ejemplo, si es binario, N vale 2. Y este logaritmo vale 1, por lo tanto el S mínimo para un código binario es la entropía. Acá está la conexión entre la parte de teoría de la información y la parte eléctrica del código de los bits de señalización. Porque el S lo que me va a dar es la tasa de señalización. Y H lo que me está dando es la tasa de información. Bueno, el S mínimo es cuando es igual a H. Bueno, acá está desarrollado matemáticamente. Ven acá, por ejemplo, tenemos tres códigos. El común, 00011011. El código que seguramente lo hemos logrado a través de un procedimiento que me permite compactar el mensaje. Está relacionado con las probabilidades. Fíjense que el más probable es el que tiene el símbolo más corto y los menos probables son los que tienen el símbolo más largo. Entonces, bueno, acá tengo, fíjense, este vale 2, la longitud media acá vale 1,5, 1,75, y acá en este código, que es parecido al que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero ahora el 0 me indica que inicia la palabra código, la longitud promedio me da 1,875. Lo tengo que referir a la entropía. Si yo saco la entropía de esta señal me da 1,75 bit por símbolo. Entonces acá yo lo divido, acá me da la entropía, o sea, la longitud mínima, S mínimo dividido S medio, me da 8,50. Acá me da el 87,50%, pues lo estoy multiplicando por 100. Acá me da el 100% y acá tengo un 93,33% de rendimiento. Lo que me está diciendo acá es que transmitiendo lo mismo, S0, S1, S2 y S3, yo acá estoy utilizando el menor ancho de banda, porque esto sería 1,75 por fs, la tasa de señalización. Acá sería 2 por fs y acá sería 1,875 por fs, la tasa de señalización. Entonces, la menor tasa de señalización y por lo tanto el menor ancho de banda lo obtengo con el código 2, que tiene el rendimiento máximo, que coincide el S medio con el S mínimo y que este S mínimo es igual a la entropía. Esto es señalización y entropía es información. Lo que pasa acá es que si bien estos símbolos tienen distinta probabilidad de ocurrencia, ahora a través de este código yo tengo máxima cantidad de información. Con un esfuerzo dado tengo la máxima cantidad de información que transmito. Y esto se logró porque en realidad
lo que pasó, cuando yo transmito, en realidad no transmito ese 0, ese 1, ese 0, lo transmito, pero en realidad estoy transmitiendo ceros y unos. Esto no es equiprobable. Pero lo que van a ser equiprobable cuando haga la transmisión, en este caso, del 100%, van a ser los unos y los ceros. Los unos y los ceros ahora van a ser equiprobables en la transmisión. Van a ser 0,5 y 0,5. Seguramente acá va a estar 0,55 y 0,45 y acá va a haber mayor diferencia. Pero bueno, lo que en este caso, donde con rendimiento del 100%, donde la codificación, el S medio coincide con la entropía o con el S mínimo, lo que se logró fue hacer equiprobable en la transmisión los ceros y los unos. Y ahí se logró el mayor rendimiento, ¿no? La maximización, bien, de los beneficios con el mínimo esfuerzo. Fíjense que acá S0, S1, S2 y S3 no son equiprobables. Pero cuando yo lo transmite, los ceros y lo transmita, los ceros y los unos sí van a ser equiprobables. Esto se logró a través de esta codificación de fuente, a través de este análisis de este código, ¿no? Del desarrollo de este código, ¿no? Entonces, como es la tasa de señalización es S medio por Fs, símbolos por segundo, y en caso de ser binario va a ser bit por segundo, y el ancho de banda es igual a R sobre 2, entonces minimizando S voy a minimizar el ancho de banda. Los métodos para lograr esas codificaciones rendidoras con alto rendimiento, hay muchos métodos, nosotros vemos dos, Shannon-Fanon y Huffman. Vemos el de Shannon-Fanon, que es muy sencillito. Esto es una introducción. Entonces lo que se hace es, se ordenan los valores que voy a codificar de mayor a menor en cuanto a las probabilidades. Y después se dividen por la mitad, se dividen en dos partes, de tal forma de que en un sector y en otro me quede la misma cantidad de probabilidad. Por ejemplo, ven acá, yo dividí por la mitad. La probabilidad siempre tiene que darme 1 si sumo todo esto. Entonces, si yo acá tengo 0,50, acá tengo 0,50. Entonces, bueno, a estos dos valores les pongo 0, 0 y acá abajo pongo 1, 1, 1, 1. Después estos dos los divido por 2 y abajo pongo 0 y 1. Acá lo mismo, lo divido por la mitad de probabilidad, que va a estar por acá. 0,125 más 0,125 me da 0,250. Entonces todo esto va a ser 0,250, por lo tanto la línea va a venir por acá. Acá arriba pongo 0, 0 y acá abajo pongo 1, 1, 1, 1. Acá lo divido por la mitad, entonces 0 y 1. Y acá hago lo mismo, lo divido por la mitad, pongo 0, 0, 1, 1, 1, lo divido por la mitad, 0 y 1, 0 y 1. Y así logro, en este caso serían 8 palabras códigos, 8 palabras códigos de longitudes distintas. Y las longitudes van a tener que ver con la probabilidad de ocurrencia del valor, del cuánto. La longitud de la palabra código promedio va a ser 2,75. Es muy probable que la longitud media acá es 2,75. Si yo saco la entropía, es muy probable que la entropía esté muy cerca de este valor. Si probamos la probabilidad, ahora ven, si probamos la probabilidad de P1 y P0, luego de la codificación se iguala, maximizamos H, adaptamos la fuente al medio. Bueno, vamos a tratar de ver algún ejercicio ahora. El ejercicio 4 lo hicimos, el ejercicio 5. Considere que la señal coseno de 628t es cuantificada en 8 niveles. Muestre en un gráfico la representación binaria de cada
de la señal, asignando una palabra código a cada nivel, indicando el correspondiente con la onda. Determina el número de bits necesarios para cada muestra y el ancho de banda a la salida del sistema. Bueno, bueno, este es muy sencillo, muy simple. Yo acá lo que hago es agarrar una señal que es una cosenoidal, la divido en 8 cuantos iguales, ¿ven? 8 cuantos iguales, al de arriba le pongo 0, 1, 1, acá pongo 0, 1, 0 y le pongo valores. Como no tengo probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos cuantos, entonces no puedo elaborar un código muy eficiente, y entonces solamente le pongo valores completos a cada uno de estos códigos, le pongo valor constante, ¿no? Uso 3 bits, un símbolo binario, uso 3 bits para cada una de las palabras códigos, por lo tanto la longitud promedio sería 3. La frecuencia de muestreo va a ser 2W muestras por segundo, o sea 200 muestras por segundo, porque la frecuencia del coseno va a ser 100 Hz. Cada muestra uso 3 bits por muestra, entonces la tasa de bit de señalización va a ser 2W por 3, me da 200 por 3, 600 bits por segundo, y el ancho de banda sería 300 Hz, el ancho de banda mínimo. Bueno, este es el ejercicio 5. Vamos a ver el ejercicio 6. El ejercicio 6, vamos acá. Habla de una señal, este es un ejercicio de teoría de la información, y me dice una señal analógica limitada en 50 Hz es muestrada en frecuencia Nyquist. ¿Cuánto sería la frecuencia Nyquist? Y bueno, es el doble de la señal, del ancho de banda de la señal. Si la señal está limitada en 50 Hz, la frecuencia Nyquist va a ser 100 muestras por segundo. Cada muestra cuantificada en 4 niveles Q1, Q2, Q3, Q4, estadísticamente independientes, que ocurren con una probabilidad de ocurrencia de 1 octavo, 2 octavos, 4 octavos y 1 octavo. Encontrar la tasa de información por unidad de tiempo. Acá ya voy a lograr bit de información, no bit de señalización. Entonces, bueno, acá yo tengo, ¿ven? La frecuencia de muestreo 100 muestras por segundo. Los valores 0, 1, 2 y 3, y tiene esta probabilidad de ocurrencia, entonces saco la entropía. Entonces ven un medio logaritmo de 2, un cuarto logaritmo de 4, 2, un octavo logaritmo de 8. Todo esto es en base 2, ven, 2, porque ven que tengo este valor. 2 veces un octavo. Entonces, bueno, trabajo esto y me da 1,75 bits por muestra. Estos bits son bits de información. Entonces, la tasa de señalización de información va a ser igual a Fs por H. 100 muestras por segundo por 1,75 bits por muestra, bit de información por muestra, me da R tasa de información, 175 bits por segundo, de información. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, el ejercicio 7, bien, también de teoría de la información. A ver, vamos a pararlo acá. Bueno, el ejercicio 7 me da me dice que bueno, una máquina telex emite caracteres como se muestra en la figura. Entonces tengo un carácter de inicio, un start. O sea, la máquina telex se mantiene siempre
a 80 voltios. Es un sistema de transmisión asincrónico. Entonces, transmite cuando tiene que transmitir, si no se mantiene en reposo. Y el reposo son 80 voltios. Entonces, el sistema se mantiene en 80 voltios. Cuando en un momento dado, cuando va a empezar a transmitir, avisa al receptor porque baja a menos 80 voltios durante 20 milisegundos. Y después transmite palabras. Transmite letras en realidad. Conjunto con las letras arma palabras, ¿no? Transmite letras, que cada letra son 5 bits. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, que pueden ser ceros o 1. Unos o ceros, dependiendo del caso. Y después, para decir, bueno, acá terminó la letra, hace un bit de stop, se le dice, un símbolo de stop, que va a 80 voltios, pero tarda 30 milisegundos. ¿Ven? Tarda más que el resto. Entonces le avisa al receptor, como tardó ese 80 voltios más que el resto, y dice, bueno, acá paró. Después continuaría con otra palabra o continúa en stop, en reposo, hasta que viene otra palabra que lo hace bajar. O sea, el primer símbolo A no me está transmitiendo, me avisa que va a empezar a transmitir. Los otros símbolos sí, me están transmitiendo una letra del abecedario. Pueden ser 28, 32 letras. Y después, como son 5 símbolos binarios, puede transmitir, la combinación son 32. Y después viene un stop. Entonces, esto puede transmitir más de 32, porque algunas de las 32 combinaciones las usa para cambiar de código. Entonces vos tenés un montón de hojas que son códigos y te va diciendo cuando, por ejemplo, 5 unos serían para decirte, bueno, ahora tenés que ir al código 3. Y ahí vas a la hoja 3 y ahí tenés otro tipo de información, otros 31, 30 letras. Entonces puedes tener letras minúsculas, letras mayúsculas, símbolos de puntuación, etc. Pero para transmitir texto se usaba. Se usa, era el antiguo telex. Bueno, se pide la velocidad de señalización en baudios. Baudios es igual que símbolos por segundo. Entonces, la definición de baudio es la cantidad de veces que la señal cambia en el tiempo. Entonces, acá cambia, ¿ven? Cuando viene de 80 a menos 80, cambió. Como tiene dos valores, son bits esto, porque tienen dos valores, tiene 80 o menos 80. Es una señal binaria. Pero lo puedo medir en baudios. Baudios es símbolos por segundo. La definición de baudio es símbolos por segundo, la cantidad de veces que cambia la señal en el tiempo. Si el cambio tiene dos valores para cambiar, entonces sería binario. Baudio y bit por segundo es lo mismo. Pero si la señal es cuaternaria, tiene 4 valores, entonces el baudio no es un bit por segundo. Símbolo por segundo no es lo mismo, que no es un símbolo binario por segundo. Entonces, bueno, en este caso, baudio y bit es lo mismo. Entonces, la velocidad en baudio, fíjense. Yo transmito una letra, ¿no es cierto? ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se dice que acá hay un bit y medio, por el tiempo que tarda. Entonces serían 7,5 bits de señalización en 150 milisegundos. Con esto tengo 7,50 símbolos por segundo. Bien, entonces ahora vamos a ir. Bueno, dice velocidad de señalización en baudios. Si se considera que cada palabra de las que emite está formada por 5 letras más un espacio, o sea, 6 caracteres, ¿cuál es el máximo a transmitir por minuto? ¿Y cuál es la tasa de información por unidad de tiempo que la misma entrega? Explique la razón por la cual la tasa de información no coincide con la tasa de señalización. Vamos a ver esto.
Fíjense. Bueno, acá en A, 7,5 símbolos en 150, 10 a la menos 3 segundos, me da 50 símbolos por segundo o baudios, es lo mismo. La palabra, ahora palabras por minuto, entonces la palabra son 5 caracteres más un espacio, o sea, 5 letras más un espacio. Entonces, ¿yo qué hago? 5 letras más un espacio por 150 milisegundos por letra o por carácter, que eran los que estábamos usando acá. Entonces, bueno, me da 900 milisegundos por palabra. Lo divido y me da 1,09 palabras por segundo, y yo quiero saberlo en minutos, entonces serían 60 segundos por minuto, simplifico y me da 66,67 palabras por minuto, que es en el punto B lo que me está pidiendo. Ahora, quiere que evalúe la información. Bueno, supongo que los bits que conforman los caracteres son equiprobables. Entonces, supongo que son equiprobables. Entonces, la cantidad de información que transmite un bit binario es igual a, si son equiprobables, la probabilidad de ocurrencia de cada bit va a ser 0,5 o un medio. Entonces, la cantidad de información sería logaritmo en base 2 de 1 sobre un medio. La cantidad de información entonces sería un bit, logaritmo en base 2 de 2, me daría un bit por cada bit. Entonces, ¿yo cuántos bits transmito? 5 bits, porque en realidad el bit start no transmite información porque es un bit de control que me dice que inicia, siempre que inicia se produce este bit start, y el bit de stop de 1,5, el 1,5 también es un bit que no transmite información, es un bit de control que dice que acá terminó el carácter, acá terminó, sí, la letra. Entonces, en realidad yo útiles tengo 5 bits o 5 símbolos. Entonces, cada uno de estos símbolos, como son equiprobables, transmiten un bit de información, entonces transmiten 5 bits de información, dividido 0,15 segundos, tengo 33,33 bits por segundo de información. Entonces, de esto es lo que me está diciendo. Miren, la tasa de señalización era 50 símbolos por segundo, o bit por segundo en este caso, pero sería 50 baudios, y la tasa de información es 33,33 bits por segundo de información. Esto es menor que esta. ¿Por qué? Y porque estoy utilizando un bit y medio acá, que es para señalización del sistema, para control de sistema, los bits de control de sistema que me dicen que inicia la operación y finaliza la operación. Serían para que el sistema Telex sepa separar cada una de las letras y poder conformar la palabra. Entonces son bits de control. Los bits de control se tratan de minimizar porque lo que producen es un aumento del ancho de banda o de la tasa de señalización. ¿Ven? Bueno, finalmente vamos a tratar el ejercicio número, vamos a ver el ejercicio número, el ejercicio número el ejercicio número 16. El ejercicio número 16, vamos a, que es un tema de control, de codificación perfectamente, ¿no? Acá. Vamos a analizar esto.
16, acá está. Bien, dado una fuente que genera 4 símbolos con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, hallar la entropía, obtener un código de longitud constante y otro por el método Fanon-Fano, obtener la longitud media, mínima y sacar el rendimiento de cada uno de los códigos. Y analicen los códigos y digan si son prefijos, unívocamente decodificables. Bueno, miren esto. Yo tengo acá la señal, ven los 4 códigos, los 4 símbolos S0, S1, S2, S3 y S4, que tengo con probabilidad 0,3, 0,3, 0,2, 0,1 y 0,1. Si sumo esto me da 1, ¿no? Bueno, usé Shannon-Fano, o sea, ¿qué hice? Primero lo dividí por la mitad acá, ven que quedó 0,6 de probabilidad acá arriba y 0,4 de probabilidad acá abajo. La idea es repartirlos por la mitad, pero bueno, es lo máximo por la mitad que se puede repartir acá, ¿no? Dependiendo de las probabilidades que tenga. Ven acá yo pongo 0,0, 1, 1, 1. No me va a dar un código perfecto, porque como no pude partir por la mitad exacto, tampoco me va a dar un código perfecto, pero me va a dar un código de muy buen rendimiento. Después lo vamos a comparar con otros códigos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos 00, 01, 1, ven acá lo mismo, acá partí por la mitad y le puse, ven acá puse 00 y acá puse 1, 1, 1. Acá lo partí por la mitad, 0 y 1 acá abajo. Acá lo divido por la mitad, de esta mitad de abajo, ven, acá me quedó 0,2 y acá tengo 0,1 más 0,1, 0,2. Entonces acá pongo 0 y acá pongo 1, 1, acá pongo 0 y 1, 1. Aquí así tengo el código este, que es de longitud variable. De paso acá ya estoy sacando la información que transmite este símbolo, ¿ven? Logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,3, me da 1,737. Bueno, este también lo mismo, porque tiene la misma probabilidad, entonces la cantidad de información es 1,737 bits de información. Este, logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,2, 2,32 bits. Este, 3,32 bits. Y este, 3,32 bits. El símbolo 4. Saco el promedio, ¿ven? Saco la entropía. ¿Ven? Multiplico por 2, por 0,3. Dos veces, porque tengo 2, ¿ven? Estos dos. 2 veces 0,3 por la cantidad de información, 0,2 por la cantidad de información, 2 veces 0,1 por la cantidad de información. Fíjense que estos símbolos de baja probabilidad transmiten alta información y estos símbolos de alta probabilidad transmiten mucho menor información que estos. Saco la entropía, que va a ser 2,17, que es el promedio de la cantidad de información, de bit de información que transmite cada uno de esos símbolos S, ¿no? Entonces tengo 2,17 bits por símbolo. Si quieren hacer una prueba de corrección de esto, fíjense, este sistema no es equiprobable, ¿no? No es equiprobable. Las probabilidades son distintas. Entonces, esto 2,17 tiene que ser menor que un sistema equiprobable. ¿Y un sistema equiprobable qué sería? Y un sistema que sería un quinto. Este sería un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto. Entonces, si yo hago la información de un quinto, logaritmo en base 2 de 1 sobre un quinto, logaritmo en base 2 de 5, me va a dar 2,31 bit por símbolo. Este sería el caso equiprobable, el caso ideal. 2,31. Pero ven que es 2,17. Esto es correcto, porque tendría que ser menor que esto. Nunca puede ser mayor que esto, ¿bien? Nunca puede ser mayor, porque esto es en el caso de equiprobabilidad, y acá no hay equiprobabilidad, entonces este tiene que dar siempre menor. Bueno, entonces es una forma de cotejar que lo que yo hice acá es correcto. Bueno, entonces la entropía de este sistema es 2,17 bits por símbolo. Arme el código, es unívocamente decodificable y prefijo, porque este sistema Shannon-Fano me permite realizar siempre
códigos prefijos y por lo tanto unívocamente decodificables. Sabemos que el código prefijo siempre es unívocamente decodificable. El código puede no ser prefijo, pero ahí, si no es prefijo, puede ser o no unívocamente decodificable. La longitud media o S media sería 2,2 bits por símbolo. Fíjense que es mayor que la entropía. Estos son bits de señalización, 2,2 bits por símbolo de señalización. Y la longitud mínima, S mínimo, sería h sobre el logaritmo en base 2 de n. N, como es un código binario, n vale 2, entonces el logaritmo en base 2 de 2 es 1. 2,17 bits por símbolo de señalización. Esto sería el código, la longitud mínima, óptima. Y esta es la longitud que yo obtuve acá, en base a este código que tengo acá. Entonces, bueno, el rendimiento, 2,17 dividido 2,2 por 100 me da 98,6%. Si yo hubiera usado un código, fíjense, un código de longitud constante, por ejemplo, yo tengo 5 símbolos, por lo tanto necesito un código de 3 bits. Con 2 bits no me alcanza. Con 2 bits tengo 00, 01, 10, 11, pero entonces necesito un código de 3 bits. Entonces, por ejemplo, un código de 3 bits como acá, de longitud constante, 00, 0, 001, 100, 101, 110, elegí estos 3 valores, la longitud media es 3. Entonces, el rendimiento sería 2,17 dividido 3 por 100, lo cual me da un 72,3%. ¿Ven? Que el rendimiento es mucho menor que esto, porque claro, este código me va a producir un mayor ancho de banda. Este código me va a producir un menor ancho de banda, una menor tasa de señalización y por lo tanto un menor ancho de banda. Bueno, lo que me gustaría mostrarle a ustedes es esto. La señal, como ven, esta señal no es equiprobable, tiene distintas probabilidades. Sin embargo, si yo ahora, después de la codificación esta, calculo la probabilidad de los unos y la probabilidad de ceros, o sea, yo no voy a transmitir S1, 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 S2, S3, S0, S4, S1, S1, S2, S3, S4, no voy a transmitir eso, yo voy a transmitir 00, 01, 10, 110, entonces voy a transmitir esto. Ahora, en la transmisión yo voy a tener un chorro de unos y ceros, una sucesión de unos y ceros. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo viene esto? ¿Cómo es la entropía de estos unos y ceros? Y bueno, entonces saco la probabilidad de ocurrencia de 1 y la probabilidad de ocurrencia de ceros en base a este código. Y fíjense que la probabilidad de ocurrencia de unos y ceros es 0,45 la probabilidad de unos y 0,55 la probabilidad de ceros. Esto es porque el código no es perfecto, porque justamente el método de Shannon-Fano no me permitió este tipo de códigos dividirlo por la mitad perfecto. Entonces, no me da un código perfecto. Fíjense que es un 98,6% de rendimiento. No logré el 217, sino el 2,2. Pero, sin embargo, pese a eso, fíjense que la probabilidad de 1 es 0,45 y la probabilidad de 2 es 0,55. Es casi un sistema equiprobable, mientras que partí de un sistema que no era equiprobable, ¿no? O sea, era un sistema muy distinto a la equiprobabilidad. Sin embargo, con este método de codificación de longitudes variables, he logrado que el sistema finalmente sea casi equiprobable. Bueno, con esto terminamos el tema de codificación. Seguiremos en las próximas clases viendo capacidad de canal ruidoso y haciendo ejercicios que nos están faltando realizar en la guía. Muchas gracias por su atención.